realmente, haciendo un poco de continuidad también a lo que decía Mario, de Pindorama, aportar algo en relación al Brasil. Me llamó la atención cuando leí la historia de Brasil. Eres bajera Brasil, cada tentasse, recuerdo que tem programa radio o escuela se invitado fuera, todos eran embajadores, a cada uno hablando, eres la gente, era peisa. Entonces Brasil, no sé si ustedes saben, no sé si Mario sabe, ¿verdad? Porque de repente son historias que se nos escapa. Había sido los de Portugal cuando llegaron a las costas, vieron los árboles en una buena cantidad de color de brasa. Y llamaban pau do Brasil. Pau Brasil. De la brasa, del color del carbón ardiente. Tenía el color, los árboles de esa parte donde llegaba Cabral, que era el descubridor de Brasil. Entonces ahí fue que le llamó, empezó con Pau de Brasil. Y después, eso para sumar un poco a lo de Pindorama, cómo se llamaba antes y por qué se llama Brasil ahora, ¿verdad? Por la brasa, el color brasa, de brasa que tenían los árboles que descubrieron primeramente Cabral y sus conquistadores. Cabral. Eso entre paréntesis. Bueno, este interesante proyecto que se ha iniciado en la Argentina es porque Argentina tiene varios pueblos originarios, ¿verdad? Están los Yanacimatuapay, los mapuches, tehuelches, quechua, aymara, tobacón y otros. Entonces la Radio Nacional Argentina empezó a hacer noticieros bilingües con esos idiomas propios, nativos, originarios. Y para hacerlo con los temas guaraní, ya que se tiene gran parte de Argentina, varias provincias que hablan guaraní, ¿verdad? Provincia de Misiones, provincia de Corrientes, Chaco, Formosa. Entonces pensaron ya hacer un convenio justamente con Paraguay. Y ahí vino la conversación de SICOM, que es la Secretaría de Informaciones de la Comunicación en Paraguay, y allá no recuerdo bien cómo le llaman, pero es un poco creo que se llama Sistema Federal de Información, algo así, de comunicación. Entonces conversaron ellos y firmaron un convenio para que la información guaraní llegue a Radio Nacional Argentina por lo menos un promedio de 5 a 10 minutos cada fin de semana, con informaciones proveídas por Radio Nacional Paraguay 5 y Radio Nacional Argentina 5. Bueno, llegó eso, el convenio se hizo en septiembre del año pasado. En octubre tenía que empezar ya no solamente el contenido de radio, sino también el contenido de televisión para hacer el intercambio, televisión pública paraguaya y televisión pública argentina. Entonces, la directora de la radio, la señora Choni Calderón, me dice, bueno, está este proyecto y yo no soy locutor de Radio Nacional. Tengo la remera porque me regalaron. Yo soy un locutor, ¿cómo se dice? Un locutor invitado de Radio Nacional. Yo soy maestro de ceremonias de la Corte Suprema, soy locutor de la Corte, pero como la Corte tenemos nosotros un noticiero que se llama en TV Justicia. No tenemos todavía las condiciones técnicas para una sala de grabación, entonces en un convenio con Nacional, las grabaciones lo hacemos en los estudios de Radio Nacional, ¿verdad? Y todo lo que son contenidos para la Corte, textos del noticiero, presentación de todo lo que hace al sistema, actualmente entre paréntesis, expediente electrónico. Entonces yo grabo todo lo que es el expediente electrónico, cómo se va para que el abogado abra la página correspondiente y escuche cómo se va a trabajar sin papel en el tema del derecho, los litigios, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa así aparte que después. Entonces vine a Radio Nacional invitado para poder hacer esas grabaciones a cambio de que yo también le grabe cosas a Radio Nacional. Entonces ahí surge la propuesta en la dirección, me dice, y Catupa, como yo suelo grabar poesía en guaraní, uno de los poemas que se viralizó justamente acá. No sabía de quién era. Agendú Shebete y WhatsApp con Guajela. Tan eco de Ponasterio. Y Ponasterio, vamos más para ello. Entonces envío al grupo mío grabado, ¿verdad? ¿Cuál es lo que me manda? Hasta que una del grupo, Roxy,
había sido común también, no sabía que era amiga también del profe. Me dice, ay, ¿cuándo más va a profesor David? Bueno, ahí recién yo le agrego, ¿verdad? Argüello Duñi M, de mi apodo, David Galeano de mi apodo. Entonces vuelvo a grabar y allí recién Roxy le pone imagen. La imagen realmente espectacular del amanecer y todo ese trámite del saludo que hace. Y alguien que no sé quién, sin poner el crédito ya le había puesto imágenes. Boté, que también me suele llegar a mí y les digo cambio porque ese no tiene. Primero que tiene un error. Yo dije de Ajomi. Y es de Ajoí, me dijo Mauro, me dijo el profe, me avisaron que está mal. Entonces hice una intervención quirúrgica. Dije de Ajoí. Entonces meto en la computadora, ¿verdad? Y esa parte no me extirpo el de Ajomi y le soqueté ahí de Ajomi. Y creo que quedó muy bien, pero ¿verdad? No se notó que metí solamente esa palabra y mi compañero técnico le puso la musiquita a través del fondo, ¿verdad? El que también me gustó mucho es Desiderata, que grabé cuando el profesor Sabino me había dado el papelito, me acuerdo, máquina de escribir, el rojo, azul, negro, y cinta, güey, más, a veces un millón de cinta de máquina de escribir de varios colores de letras. Él trabajaba en el Ministerio de Educación, era mi compañero, y me facilitó la copia a la OI, y entonces grabé, ¿verdad? Y eso le gustó a la gente el tema de un poema internacional que está traducido a más de 70 idiomas, lo tengamos en guaraní, ¿verdad? Gracias a ese poema, siendo maestro de ceremonia de la Universidad Americana, el presidente de la Corte me ve y me lleva a la Corte. Me dice, renuncia al Ministerio de Educación, yo era maestro de ceremonia del Ministerio de Educación, y me voy, y ahí estoy. Entonces, ese es un poco mi historial, ¿verdad? Y este noticiero ahora estamos haciendo cada viernes. Los miércoles ya se elaboran las noticias, 5 noticias nacionales. Y ya le enviamos a los compañeros de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, porque todo el año pasado se pero me corregían, porque mi guaraní es solamente de la Escuela de Locución con Pedro Molinier. No fui nunca, aunque ya tuve la invitación del profe, a venir al aula, ¿verdad?, para hacerme académico. Entonces, seas ahí, a Yapola, y en Bojasá. Y me dice la dirección, oye, entender video y poner, es hecho para no queremos que sea el puro guaraní, porque allá no van a entender. Para Buenos Aires, pues. Pero después me di cuenta, esa vida no van a entender, que yo decía, es castellano, me hace era guaraní. Claro que se va a entender. Si está la traducción por delante ya. Entonces ahí le digo al director, la por Andrés Ministra y Catupa, ya no hay temor. Y ahí entonces vino la señora ministra, hablaba con la dirección y se concretó. Cuando envía a Buenos Aires las 5 noticias por WhatsApp, se reenviaba a Domingo Aguilera, el coordinador, es mi interlocutor, y él pasa a los otros compañeros traductores. A viernes para el mediodía tiene que estar ya el guiso completo para enviar a Buenos Aires, porque ellos solamente los viernes pasan. La Radio Nacional Argentina a las 8:70 y sus cadenas. Ellos tienen 50 emisoras filiales de Radio Nacional Argentina, ¿verdad?